Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Pues vamos a comenzar con la lectura de la Biblia. Hoy estamos por leer el último capítulo del segundo libro de las Crónicas. Ya lo terminamos. Recordemos que el segundo libro de las Crónicas y el primero, junto con el primero, pues nos sirvieron para recordar lo que ya habíamos leído en el primero y segundo libro de los Reyes. Entonces todo fue un recordatorio este, de todo lo que ya habíamos leído. Amén. Entonces, bueno, pues leemos el capítulo número 36 del segundo libro de las Crónicas, pero primero vamos a orar. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, pues te damos las gracias, Padre, por una noche más de bendición, una noche más de descanso, Padre. De verdad, muchas gracias, Señor, por esa misericordia tan grande que tienes, Señor. Padre, también por darnos un sueño reparador, Señor. Gracias por los sueños que nos diste, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que canceles todos los malos sueños, Señor, que, que nada de eso acontezca. Si es que hubo malos sueños, Señor, quedan cancelados en el nombre de Jesús, Padre. Y, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, pues si ha de pasar cualquier cosa que pase, Señor, pero todo en tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de mis hijos, de mis hijas, Padre. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice la vida de todos aquellos, Señor, que vayan a ver, este video ahorita, en este día, en esta mañana, o si lo van a ver después, Padre. Bendice sus vidas, Señor, en el nombre de Cristo. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todo esto que vamos a leer, Señor, a partir de hoy, sea de beneficio siempre para nuestro espíritu, Señor, para nuestra alma, Señor, declarando siempre, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera, que tu palabra no miente ni se equivoca, declarando siempre, Señor, que el principio de todo, de la sabiduría, es el temor a ti, Señor, y cómo adquirimos sabiduría leyendo tu palabra, Señor. Señor, yo entiendo, bendito Rey, que si no te conocemos, pues cómo podemos decir que te amamos, Padre, y si no leemos tu palabra, pues cómo podemos decir que vivimos bajo ese temor reverente hacia ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, te pido que nos hables directamente al corazón, Señor. Y de verdad, Padre, que nos hables directamente al corazón y nos enseñes y nos digas en qué estamos fallando, que nos digas qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Padre, porque somos muchas veces como ovejas sin pastor, Señor, como ovejas eh, que no saben a dónde dirigirse, Señor, pero la dirección pues nos la das tú, Señor, y toda la sabiduría nos la das tú, Padre. Lo que quieres que aprendamos, Señor, pues lo vamos a aprender, Señor, en el nombre de Cristo. Yo sé que yo no tengo toda la sabiduría, Señor, pero pues lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de este tiempo, Señor, lo vamos a poner en práctica y lo vamos a hablar, porque dice tu palabra que en parte hablamos y en parte conocemos, Señor. Entonces, con lo que conocemos, con lo que hablamos, Señor, te pido que nos bendigas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, pues entonces continuamos con la lectura. Es el capítulo número 36 de el segundo libro de las Crónicas. Este es el último capítulo, como les comentaba, y pues vamos a ver qué nos dice el Señor en este último capítulo, ¿no? Y comienza diciendo así. Vamos a hablar de un hombre que se llamó Joacás. Joacás era hijo de Josías. Vamos entonces. Versículo 1, capítulo 36. Entonces, la gente de la nación tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey, el siguiente rey en Jerusalén. Entonces Joacás fue el que reinó en Jerusalén. Joacás era hijo de Josías. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Imagínense, 23 años y solamente reina 3 meses. Mejor se hubiera quedado en su casa viendo la tele, ¿verdad?
No, no es cierto. Luego fue quitado por el rey de Egipto, quien exigió que Judá pagara un tributo de 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. Joacim es el que sigue como rey en Judá. El rey de Egipto puso en el trono a Eliakim, hermano de Joacás, para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén, y le cambió el nombre de Joacim. Después, Necao era rey de Egipto, se llevó a Joacás a Egipto como prisionero. Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Luego, el rey Nabucodonosor de Babilonia fue a Jerusalén y la conquistó. Sujetó a Joacim con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Nabucodonosor también se llevó algunos de los tesoros del templo del Señor y los colocó en su palacio en Babilonia. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim, incluidas todas las maldades que cometió y todo lo que se descubrió en su contra, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Después, su hijo Joaquín, después de Joacim siguió su hijo Joaquín, y Joaquín ocupó su lugar en el trono. Ahora vamos al gobierno de Joaquín. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. 3 meses y 10 días. Bueno, al menos duró más que el otro, ¿no? 10 días más. Joaquín hizo lo malo ante los ojos del Señor. En la primavera de ese año el rey Nabucodonosor llevó a Joaquín a Babilonia. En esa ocasión también se llevaron muchos tesoros del templo del Señor. Nabucodonosor puso en el trono a Sedequías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco y rehusó volverse al Señor, Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de esos mensajeros de Dios y despreciaban su palabra. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Y esta parte es muy interesante. Esta parte. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaban su palabra. Se burlaban con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Pues como decía hace rato en la oración, donde no hay conocimiento de Dios, no hay amor hacia el Señor. Podemos decir que amamos a Dios y que lo amamos mucho, pero ¿cómo vas a amar a alguien que tú no conoces? ¿Cómo puedes decir que amas a alguien que no conoces? ¿O cómo puedes decir que temes al Señor si ni siquiera lees su palabra, si ni siquiera leemos su palabra? Es que para que haya amor tienes que conocer a alguien. Y para que haya temor de Dios tienes que conocer lo que dice su palabra. Entonces, nos pueden hablar una y otra vez del Señor, pero si no hay un interés verdadero de amar a Dios, si no hay un interés verdadero de conocer al Señor y todo su poder, entonces nos vamos a burlar. Donde no hay temor de Dios, donde no hay conocimiento de Dios, no hay temor de Dios. La Biblia lo dice y lo decía yo en mi oración, que el principio, como está escrito, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo vas a tener sabiduría si no leemos la palabra? ¿Cómo vamos a tener sabiduría de parte de Dios si ni siquiera lo buscamos en su palabra? No nos atrevemos a leer la Biblia. Y digo no nos atrevemos porque
o nos da miedo, o somos flojos, o lo que quieras. ¿Cómo puede haber un temor a Dios, un temor reverente a Dios cuando ni siquiera abrimos la Biblia? Nos quedamos con lo que los demás nos dicen. Entonces, en este caso, ¿por qué la gente no quería escuchar a los profetas? Porque no les interesaba. ¿Por qué no querían escuchar el mensaje? Porque no les interesaba. Porque como leímos anteriormente, se estaban haciendo malos. Y cuando el hombre comienza a hacerse malo, si dice que ama a Dios, si tienen un principio correcto, el principio correcto de buscar al Señor, tienen un principio bueno y después se les va olvidando, se les va olvidando, se les va olvidando, empiezan a separarse de Dios. Y ya después ni ganas les dan de escuchar a los profetas, de escuchar la predicación, de escuchar la voz de la profecía, de escuchar la voz de la profecía en la Biblia. Ya no les importa. Ya no. Y dicen, y la gente empieza a pensar que todo es un ataque en contra de ellos. Pero aquí la gente se burlaba de los profetas de Dios, despreciaban su palabra, se burlaban con mucho desprecio de los profetas, y el Señor se enojó con ellos y ya no podían hacer nada. A veces tenemos que esperar, o a veces nos... Perdón, a veces somos tan... ¿Cómo se podría decir? A veces, a veces, eh, a veces hasta que no viene la corrección de Dios, pero una corrección de veras que hasta nos hace llorar y nos hace arrodillarnos y pedir perdón, hasta que no llega eso no volteamos la cabeza. Preferimos empezar a vivir las consecuencias que buscar a Dios antes de que pasen las cosas. Pues al fin Dios siempre me escucha. Pues sí, sí te escucha. Pero va a llegar el momento, como dice este versículo 16, dice que se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero hay gente a la que le gusta vivir así. Hay gente, yo conozco mucha gente en iglesias que prefieren llegar hasta las últimas consecuencias con Dios que arrepentirse antes. Caída de Jerusalén. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia. Fíjense quién lo mandó. No se mandó él solo, porque hasta las malas intenciones también las controla Dios. Hay ocasiones en que hasta las malas intenciones las controla Dios. No estoy hablando con todo, porque aquí lo está diciendo. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia, es decir, a Nabucodonosor, contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. Incluso a los que estaban adentro del templo entró Nabucodonosor por orden de Dios para matar a jóvenes y a mujeres. Dios no tuvo compasión de nadie, porque Dios no tiene compasión del infiel. Dios no tiene compasión del que se burla de sus profetas. Dios no tiene compasión. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Qué tremendo es vivir bajo la ira de Dios, pudiéndonos arrepentir antes. Pero nuestra soberbia es la que nos hace ser así, infieles, soberbios somos, necios somos, tercos somos. En fin, el rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios. Ay, qué triste. El rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios y los tesoros, tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Luego, su ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso
y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. Se nos ha advertido, se nos ha dicho, se nos ha advertido, se nos ha recomendado, se nos ha exhortado, se nos ha hablado personalmente. Compón tus malos caminos. Compón tus malos caminos porque tu casa va a quedar desolada. No es que uno lo diga como condena, se dice por advertencia, porque aquí está escrito. No es que a uno le guste estar diciendo y diciendo y diciendo y diciendo para molestar. No, es que está escrito. Está escrito y la gente se ofende cuando alguien les dice algo, cuando les decimos algo que está escrito. La gente se ofende. Si leyéramos la Biblia, dice la palabra del Señor, si mi pueblo se humillara ahí donde mi nombre es invocado, entonces yo voy a voltear a ellos y los sanaré y les perdonaré los pecados. Si voltearan a leer la Biblia y leyeran lo que está escrito, y después de eso siguieran en sus malos caminos, pero se les recomendara con la misma palabra, entonces van a decir, ah, caray, pues sí estoy mal. Pero la gente se ofende porque no lee su palabra, no lee la palabra de Dios. La gente se ofende. Se ofenden por todo. Eso le pasó al pueblo de Judá y de Israel. Fueron llevados presos a Babilonia por el rey Nabucodonosor porque empezaron a pervertir la palabra de Dios, le empezaron a olvidar, se empezaron a olvidar de Dios. Entonces, ellos que sabían la palabra, ellos que medio conocían la palabra, fueron presos. Imagínate qué ha de hacer con alguien que ni siquiera abre su Biblia. Cuando el rey de Ciro de Persia, versículo 22, otra vez, versículo 22, capítulo número 36. En el primer año, estamos terminando el último capítulo de Segunda de Crónicas, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá, y cualquiera que pertenezca al pueblo del Señor puede regresar para realizar esa tarea, y que el Señor, su Dios, esté con ustedes. Este es el último enunciado del segundo libro de las Crónicas. Y que el Señor, su Dios, esté con ustedes. Esto dijo Ciro, el rey de Persia. Fíjense qué tremendo, ¿no? Ni siquiera fue alguien de ahí de Judá o de Israel. Fue un rey de Persia. Porque así es el Señor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca al pueblo del Señor, es decir, yo no pertenezco, pero si tú perteneces al pueblo de Dios, si tú que estás, que lees este edicto, porque iba a recorrer todas las naciones, si tú lees este edicto, entonces regresa para realizar esta tarea de la construcción del templo, y que el Señor su Dios esté con ustedes. Si tú estás escuchando la palabra, o cuando la escuches, o si la quieres escuchar, yo no sé, y quieres de verdad componer tu corazón, regresa al Señor y que el Señor esté contigo. Tan fácil como sencillo. Pero solamente es para el que quiere. Para el que quiere. Cualquiera que pertenezca al pueblo puede regresar si quieren. No es a fuerzas, porque Dios no te obliga a nada. Amén. Pues ese fue el segundo libro de las Crónicas. Primero, recordamos mucha genealogía. Segundo, empezamos a recordar la historia de los reyes. Y fue algo muy interesante. Gracias a Dios que terminamos esos dos libros tan
tan interesantes, tan completos, tan llenadores, que nos recordaron tanto de lo que leímos en Primera y Segunda de Reyes. Conocimos quizás algunos detalles que no habíamos conocido, pero ahí están. Ahí están. Le doy gracias a Dios porque nos permitió terminarlos. Y pues vamos a comenzar un nuevo libro, que es el libro de Esdras. Este Esdras, un hombre muy sabio, muy, muy sabio, muy inteligente, muy listo, del cual todos tenemos que aprender, que nos enseña muchas cosas. A mí me gusta mucho el libro de Esdras porque como que me reflejo en ese. Bueno, no que yo me refleje porque sea como Esdras, sino me gusta verme, o me gustaría verme como fue Esdras, ¿no? Entonces, bueno, vamos al capítulo 1 del libro de Esdras y vamos a ver cuándo Ciro permite el regreso de los desterrados. Ciro, el rey de Persia, al que el Señor le había dado, como acabamos de leer, el Señor le había dado la orden de construir un templo ahí en Jerusalén. Ciro, el rey de Persia, era el más poderoso en ese entonces de todo el mundo, por eso el Señor le había hablado, y aquí comenzamos diciendo, en el versículo 1 del libro de Esdras, que Ciro permite el regreso de los desterrados. Y dice la palabra que en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Volvemos a decir las palabras que dijimos en el último versículo del segundo libro de las Crónicas. Y dice así el edicto: esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Ciro no era hebreo, era persa. Él, él ni al caso de que pues a mí ¿qué me beneficia? Podría haber dicho Ciro. A mí en qué me beneficia que se vuelva a reconstruir un templo en Jerusalén, en Judá. Pues a mí no ¿qué más me da, no? Pero como decíamos hace un ratitito, el Señor puede hablarle a cualquier persona. El Señor le dice al rey Nabucodonosor: ¿sabes qué? Ve y acaba con todos los infieles que están en el templo. O sea, con infieles me refiero a todos los que se habían olvidado del Señor. Ve, acaba con ellos y llévatelos allá a Babilonia. Entonces, bueno, entendimos que Dios le puede hablar a cualquiera con base en sus planes. Entonces, con base en los planes de volver a levantar un templo, el Señor ocupa a un impío. Y este impío fue Ciro, rey de Persia. Entonces, que no te asombre, que no nos asombre. Si en alguna ocasión, en algún momento de nuestra vida, alguien que no es cristiano, que no tendría por qué ser cristiano incluso tampoco, llega y nos habla de la palabra, o que no nos hable de la palabra, sino que nos dé una palabra de exhortación y que nosotros entendamos que es de parte de Dios. Cuando pasa eso, aguas, debemos de tener mucho cuidado, porque el Señor nos está hablando directamente. Y si ocupa a un impío para hablarnos de Él, es porque algo está pasando y algo quiere Dios que compongamos en nuestra vida. De verdad, o sea, eso es real, literal. Bueno, esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Entonces Ciro era el hombre más poderoso de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. Esto es una invitación muy interesante que hace este Ciro, rey de Persia, porque pues él no conocía a Dios, pero le había llegado una orden de parte de Dios y le llegó y dijo: pues la tengo que cumplir. Yo sé que viene de parte del Dios de Israel, entonces la tengo que cumplir. Una vez más, él quizás no lo conocía, pero esa orden que llegó del Señor provocó temor en su corazón. Entonces, ok. Hace un rato yo les decía, y lo vuelvo a repetir: ¿cómo puede
¿Cómo puede haber un amor a Dios si ni siquiera abrimos su palabra? ¿Cómo puede haber un temor a Dios si ni siquiera abrimos su palabra, si ni siquiera la leemos? Para poder amarlo, tenemos que conocerlo. Para poder temerlo, tenemos que conocerlo. Temor reverente. Entonces, Dios hace su infinita y eterna voluntad sobre quien Él quiere. Aquí no nos dice si Ciro amaba a Dios. Aquí no nos dice si Ciro, el rey de Persia, temía a Dios. Él sabía que tenía que hacer un encargo porque Dios se lo había demandado. Pero ¿por qué tenemos que esperar nosotros a que llegue como lo que les pasó a los hombres de Israel en los últimos versículos del segundo libro de las Crónicas? ¿Por qué tenemos que esperar a que alguien nos esté exhortando a que leamos la Biblia, cuando nosotros, por nuestra propia intención o por nuestro propio amor a Dios, tenemos que abrirla y conocerlo y amarlo y temerlo? Dios es tan bueno con nosotros. Dios es tan bueno que nos ha permitido seguir vivos. Pero ya no más. Ya no más. Ciro sabía que tenía que hacer una tarea. Nosotros sabemos que tenemos que hacer algo. ¿Qué? Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Debemos de temer a Dios, porque el principio de la sabiduría, lo repito, es el temor a Dios. Vamos a amar a nuestra familia bajo el temor de Dios. Vamos a amar a la gente, o por lo menos a respetar a la gente que nos rodea, por el temor a Dios. Vamos a amar a Dios, porque teniendo el amor de Dios podemos dar amor a nuestros semejantes, incluso a aquellos que nos desprecian. Eso lo vimos en el capítulo anterior, bueno, en el último capítulo del segundo libro de las Crónicas. Ciro tenía un encargo, nosotros tenemos un encargo. Nosotros conocemos a Dios, o decimos que conocemos a Dios, tenemos un encargo: reconstruir este corazón y reconstruir el corazón de los que nos rodean, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo. Pero miren, yo lo que estoy viendo, y también me lo muestra aquí el Señor, es que hay gente que lo quiere hacer y hay gente que no lo quiere hacer. Ciro les da la invitación y les dice: el que quiera venir, adelante, y que Dios los acompañe. No toda la gente quiere ser restaurada, no toda la gente se deja restaurar, pero nuestro trabajo es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar en eso. Y ya Dios que se encargue de lo demás. Versículo 4. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Luego, Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín, para que fuera a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Todos los vecinos colaboraron, dándoles objetos de plata y oro, provisiones para el viaje y animales. Les dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. Qué interesante, porque esto es una semejanza cuando el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, todavía no era Israel, era el pueblo hebreo, sale de Egipto. Salen de Egipto y todos los egipcios les dicen: órale, tengan oro o plata, llévenselo todo, pero ya váyanse. Aquí no. Es parecido porque les dan oro, plata y les dan animales para que se vayan, pero no hubo una presión. No hubo presión. Váyanse, adelante, tengan, lleven ofrenda. El propio rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Ciro le ordenó a Mitridates, el tesorero de Persia, así se llamaba, Mitridates. Ciro le ordenó a Mitridates, el tesorero de Persia, que contara esos artículos y se los entregara a Sebsasar, el líder de los desterrados que regresaban a Judá. La siguiente es una lista de artículos que se devolvieron: tazones de oro, 30 tazones de plata, 1000 recipientes de plata para quemar incienso, 29 copas de oro, 30 copas de plata, 410 otros artículos. Ok, ¿no? 410 otros artículos. 1000 en total. Eran 5400 artículos de oro,
y de plata. Sebsasar los llevó todos consigo, cuando los desterrados se fueron a Babilonia hacia Jerusalén. Una vez más empezaba el camino de regreso hacia Jerusalén. Los que volvieron con Zorobabel. Capítulo 2, libro de Esdras. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, habían llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, con Zorobabel. Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsan, Mispar, Bigbai, Reum y Baana, el número de varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 945. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bigbai, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater de Ezequías, 98. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Asum, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Jeraim, Cafira y Berod, 743. Los hijos de Rama y Geba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Bet El y Ai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Lod, Adid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sena, 3630. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imar, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asab, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Seboai, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaja, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gibel, los hijos de Jaar, los hijos de Reaya, los hijos de Racín, el hijo de Necoda, los hijos de Gazán, los hijos de Usa, los hijos de Paseaj, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslud, los hijos de Meida, los hijos de Asa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Sofeter, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Dacor, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poqueter Asebaim, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni el linaje si eran de Israel.
Los hijos de Delaya, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Wow, ellos no pudieron demostrar que eran de Israel. Qué raro. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abías, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó de mujer las hijas de Barzilai Galadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. El gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiesen sacerdotes para consultar el Urim y el Tumim. Las piedras misteriosas, el Urim y el Tumim, eran dos piedrecitas pequeñas. Toda la congregación unida, como un solo hombre, eran 42.360, sin contar sus siervos y sus siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736 y sus mulas 245. Sus camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en el sitio. Según sus fuerzas, dieron el tesoro de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes en el templo de sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Iban a emprender la reconstrucción. Pues sí, iban a reconstruir el templo del Señor ahí en Judá, en Jerusalén. Por eso el Señor, por eso el rey Ciro, por eso Ciro, rey de Persia, les dijo: órale, ¿saben qué? Váyanse. No es que no los quiera ver aquí, pero ya váyanse. Tienen chamba que hacer y es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos trabajo. Levantar el templo de nuestro corazón que está caído. O ayudarles. Si es que, pues, es que también nuestro corazón no hay que pensar que ya está totalmente reconstruido. Hay que trabajar en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a trabajar en nuestro corazón? Pues bajo las instrucciones de Dios. Así es como nuestro corazón va a comenzar a ser restaurado. Si no, no hay de otra. Ay, perdón. Tenemos que trabajar en nuestro corazón. Tenemos las instrucciones de Dios. Tenemos la orden de Dios. Tenemos los instrumentos en la palabra para reconstruir nuestro corazón. Tenemos estatutos, mandatos y decretos. Ok. Capítulo 3, libro de Esdras. Restauración del altar y del culto, del servicio. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, o sea, volvieron cada uno a sus ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ya olvídense de Benaya, hijo de Joiada, olvídense ya de todos esos sacerdotes que vimos en los libros anteriores. Ya eran nuevos sacerdotes. Habían regresado del cautiverio, ya eran nuevos, pero tenían el libro de Moisés, tenían el libro de la ley y de cómo tenían que organizarse los sacerdotes en el templo y cómo tenían que hacer las ofrendas. Las ofrendas de la grasa, bueno, las ofrendas quemadas, las ofrendas del grano, las ofrendas de los panes y levadura. Todas esas ofrendas están escritas en el libro de Moisés, como también ya lo vimos hace tiempo, en los 5 libros de la ley, vaya, lo vimos en Deuteronomio, Levítico y Números. Ya vimos toda la ley de Moisés, ¿no? Entonces, se levantan estos hombres, se levanta Josadac y sus hermanos, los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ahí está escrito, si lo quieres recordar,
pues abre nuevamente tu Biblia y vas a ver cómo está escrito. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y holocaustos por la noche. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. ¿Cómo es la fiesta de los tabernáculos? Miren, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, bueno, cuando el pueblo hebreo, porque todavía no eran Israel, se llaman Israel hasta que nace este Jacob, y el Señor le cambia el nombre. Entonces, cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, pues obviamente caminaron mucho tiempo, caminaron 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Ellos, como podían el pueblo hebreo, en el trayecto hacia la tierra prometida, hacían casitas pequeñas, enramadas. Y esas enramadas, pues obviamente no tenían un techo como el que tenemos nosotros, así sólido, que no se vea nada para afuera. Sus enramadas, pues quedaban así abiertitas, las enramadas, y ellos podían ver a través de las enramadas. ¿Por qué se hizo una fiesta solemne? Más o menos me acuerdo. Porque ellos podían ver las estrellas en el cielo y recordaban la promesa que le había hecho el Señor a Abraham. Abraham, el padre de la fe, cuando le dijo, tu descendencia será como todas las estrellas que están en el cielo. Entonces ellos comenzaron a hacer la fiesta de las enramadas, o lo que es lo mismo, la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta se celebra en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Bueno, no sé si ahorita por lo que está pasando, pero se celebra la fiesta de los tabernáculos, recordando que el Señor lo sacó de Egipto y la promesa que le hizo el Señor a Abraham, el padre de la fe. Ok, nada más es un pequeño brevario cultural. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, con cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas también, y todas las fiestas solemnes de Judá, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, es decir, no estaban en un firme, sino que estaban pues en tierra así. Es que no conozco el término, pero hagan de cuenta que estaba en obra gris. No se habían echado todavía y dieron dinero a los albañiles y carpinteros y asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiros para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Ok. Colocan los cimientos del templo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años, de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, el rey de Israel. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cómo lo podemos interpretar? Pues que para todo acto se necesita una preparación. Para todo ministerio se necesita una preparación. El ministerio no lo da el hombre, el ministerio lo da Dios. El ministerio lo da el Señor. Miren, lo voy a volver a leer.
si me lo permite. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, o sea, después del cautiverio, en el segundo mes comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, o sea, todos aquellos que vienen de estar muertos en delitos y pecados y quieren participar en las obras de Dios, tienen que ser purificados, por decirlo de alguna manera. Y así tiene que ser, ¿eh? No cualquiera puede, no se puede servir de una manera tan deliberada. Ahora lo estamos entendiendo, que no se puede servir de manera deliberada en el altar de Dios, porque no es por emoción. No se puede servir de manera deliberada en el altar de Dios. Tiene que ser con una preparación previa, con un discipulado previo. Vaya, en la iglesia, a los jóvenes de la alabanza, tanto como a las chicas de la danza, se les dio un discipulado. Se les enseñó cómo se tiene que servir en el altar de Dios. Bueno, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Es decir, no me gusta esa palabra, pero es como de échenle ganas, vamos adelante, pongan manos a la obra. Esa palabra échenle ganas no me gusta. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. O sea, siempre tiene que haber alguien que esté motivando. Desafortunadamente no llega a pasar siempre. Caemos en la comodidad, o la gente cae en la comodidad, que pase lo que tenga que pasar. Al fin yo ya estoy en la alabanza, o yo ya estoy en la danza. Bueno, X. Versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. ¿Qué nos provoca escuchar la voz de Dios? Miren, la Biblia dice que nosotros tenemos que llorar por nuestros pecados delante de Dios, pero es un lloro de verdadero arrepentimiento. O sea, si el conocer nuestros pecados que nos tenían o que nos tienen alejados del perdón de Dios, todos pecamos, nadie se salva. Pero si nosotros reconocemos nuestros pecados delante de Dios, bueno, vámonos más antes. Estamos muertos en delitos y pecados porque todos pecamos, ¿no? Estamos tratando de reconstruir el tabernáculo caído de David, que es nuestro corazón. La Biblia dice que tenemos que llorar por nuestros pecados delante de Dios porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esa es la tristeza que es provocada según Dios. Entonces, en el momento que pasamos de que el Señor nos perdona, del lloro de nuestros pecados, y pasamos al perdón de Dios, eso nos tiene que dar alegría, que el Señor nos haya perdonado. Entonces, es decir, vamos a poner nuestro corazón como el templo que se está reconstruyendo. Reconocemos el pecado, nos provoca tristeza, nos provoca un lamento de decir, sí, híjole, es que sí. Yo les decía el día de ayer en la clase, no es lo mismo remordimiento y es la verdad, no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Remordimiento es de un ratito nada más, el arrepentimiento es para siempre, ok. Si nos llega el verdadero arrepentimiento al corazón de que hemos estado pecando y de que hemos estado regándola constantemente, eso tiene que provocar en nosotros de verdad algo
en nuestra vida, en nuestros sentimientos, si lo quieren ver así, que digan ya no más. Entonces, en ese lapso del arrepentimiento, le estamos echando los cimientos al templo del corazón. ¿Por qué echando los cimientos? Porque estamos diciendo, ok, Señor, aquí vas a habitar nuevamente, estamos levantando tu templo en nuestro corazón para que tú entres y habites. Y eso tiene que provocar una alegría. Espero que haya quedado un poquito claro. Eso tiene que provocarnos una alegría extrema. Que el Señor vuelva a habitar en nuestro corazón. Tiene que llenarnos de alegría. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Una vez más, y esto es bien importante que lo diga, ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? ¿Cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo vamos a amar a Dios si no lo conocemos? Tenemos que conocer a Dios para poder amarlo. Tenemos que escuchar a Dios para poder amarlo. Tenemos que escuchar la voz del amado para que podamos enamorarnos de Él. Es que no podemos enamorarnos o amar a Dios si ni siquiera abrimos la Biblia. Abre tu Biblia, conoce a Dios, conoce sus estatutos, conoce sus ordenanzas, sus mandatos, sus decretos, conoce a Dios para que lo puedas amar. Ok. Te estás enamorando de Dios, sabes quién es, sabes todo el poder que tiene, empiezas a entender el poder que tiene, empezamos a entender que Él es fiel y justo para perdonar pecados, pero Él también se llena de ira contra su pueblo. Lo acabamos de ver en el último capítulo del segundo libro de las Crónicas, lo acabamos de ver, y también estamos viendo su misericordia. Ok, empiezas a conocer a un Dios que es justo, que es amoroso, que es justo y que salva. Pero también vamos a conocer a un Dios, vas a conocer a un Dios que si no lo obedecemos, se puede llenar de ira. Estamos conociendo a un Dios que fue desobedecido por el pueblo de Israel, su pueblo escogido, y les dijo, ¿saben qué? Ya no hay nada que hacer. Se acaban de ganar mi ira. Entonces, estamos conociendo ambas partes de una persona, entre comillas, una persona, porque es Dios. Y aún así lo amamos, porque es Dios, no por lo que nos dé, sino porque es Dios. Ok, lo conocemos. Por ejemplo, yo nunca voy a hablar mal de mi esposa, aunque ella y yo tengamos problemas. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Yo nunca voy a hablar mal de mi esposa, aunque tengamos problemas, porque es mi esposa, y porque la amo, y porque la respeto. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice la palabra. Entonces, tú nunca vas a hablar mal de Dios, porque lo conoces, porque le temes. Nunca vas a poner en mal al Señor, porque el Señor te ha cubierto de favores. Porque el Señor ha sido tan misericordioso contigo y ha extendido la misericordia contigo que también le extiende con tu familia. No creas o no pensemos que la sabiduría es que ya conozco toda la ciencia, toda la matemática, ya profetizo, ya hago esto. No, la sabiduría es cordura. La sabiduría que el Señor nos da es cordura, es templanza en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Esa es parte de la sabiduría. El Señor nos da la templanza para hacer las cosas. Si antes yo me enfurecía por cosas sin sentido, conozco al Señor y Él me da la sabiduría para ya no enojarme tan fácil, pues es la sabiduría de Dios. Si tengo un problema y no sé cómo resolverlo, pues yo sé que el Señor va a actuar a favor de mí. Tengo problemas, tengo la situación que tú quieras, el Señor nos va a enseñar a cómo salir de todo eso. Es de sabiduría de Dios. Híjole, es que es tan extenso este tema, pero lo que yo te recomiendo de verdad es, abre tu Biblia para que conozcas al Dios del que te quieres enamorar. Abre tu Biblia para que conozcas al Dios, el cual te va a dar sabiduría. Repito, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Léela, leamos la Biblia de manera ordenada, acompáñenme todas las mañanas a leer la Biblia. Porque de verdad es algo bonito, es algo llenador, es algo que nos cambia completamente la perspectiva. De verdad, cambia completamente la perspectiva, no solamente de nuestra vida, cambia nuestra perspectiva todos los días y en cada momento. De verdad. Nos volvemos hombres y mujeres más dóciles a Él, más sensibles a su voz, más obedientes a su palabra. Y lo que antes teníamos ganas de hacer, no lo hacemos. Lo que antes se nos antojaba, ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no se agrada del pecador. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la recomendación.
terminamos esta mañana de lectura. Que Dios los bendiga. Si gustan volver a ver este video, pues aquí va a estar. Hasta que lo borren, o si no, está en la página secundaria de Linaje Escogido ahí en Facebook. Vamos a orar y yo quiero orar por sus vidas en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, te pido que bendigas la vida de mis hermanos y mis hermanas, los que estuvieron viendo el video, los que lo van a ver después, Señor. Bendícelos a todos, papá. Te pido en el nombre poderoso de Jesús por las misericordias, Señor, y por todo lo que logró ahí Él en la cruz, que hoy, Señor, nos enseñes a ser mejores personas. Señor, que nos ayudes tú, Padre, a reconstruir ese tabernáculo que se cayó, Señor. El tabernáculo de nuestro corazón que estaba caído, Padre. Ayúdanos a levantarlo, Señor, para que tú habites en él, Padre. Para que tú estés en nuestro corazón reinando y gobernando nuestra vida, Señor. Padre, te pido en el nombre de Cristo que bendigas a mis hermanos, Señor, que los lleves con bien a su trabajo, que los prosperes en todos los sentidos, Señor, en el nombre de Jesús, tanto económica como espiritualmente, Señor. Padre, hoy aprendimos algo, Señor, que debemos amarte con todo el corazón. Señor, tu ira es tan grande, Padre, que puedes hablarle incluso a personas que no te conocen, como lo hiciste con el rey de Persia, Señor, y como lo hiciste con Nabucodonosor. Tú puedes ocupar a cualquier persona, Señor, porque tú no haces acepción de personas. Y es tan grande tu amor, Señor, que todo lo que leímos hoy, Señor, es para edificación nuestra, Padre. Señor, no queremos ser como todas esas personas que fueron exiliadas hacia Babilonia, Señor. No queremos ser sacados de tu amor. No queremos ser sacados, Señor, de tu presencia. Señor, perdónanos por nuestras infidelidades y por nuestras injusticias. Padre, en el nombre de Jesús, comenzamos este día, pues tomados de tu mano, Señor. Padre, yo bendigo a mis hermanos y a mis hermanas. Bendícelos tú también, Señor, como dice el Señor Jesús. Que ellos crean en ti, Señor, y que te amen solo a ti, Padre, en el nombre de Cristo. Mi intención, Padre, y tú lo sabes, mi intención es que ellos te amen mucho, que te busquen mucho también, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, voltéanos a ver a todos. Señor, tú eres nuestro buen pastor. Padre, muchas gracias. Gracias en este día por sus vidas, por la vida de la congregación en general, Padre, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a sus hijos, a sus generaciones, sobrinos, primos, etcétera, Padre. Hermanos, bendice a mis hijos y a mis hijas, Padre, en el nombre de Jesús, y llévalos con bien a su trabajo, Padre. Que vayan todos, Señor, todos gozosos, Padre, y con ese mismo gozo que salen a trabajar, con ese mismo gozo que regresen, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que tú los amas y que tú los quieres, como nos quieres a todos corregir por nuestro bien. Señor, en el nombre de Cristo, te doy gracias por este maná que nos permitiste recoger esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues que Dios les bendiga a todos, que Dios les bendiga. Bendecimos la vida de mi hermana Tete, que Dios te bendiga, hermana Tete. También bendecimos la vida de Maribel Romero, ok. Y la vida de Charlie, que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana y el miércoles, recuerden, tenemos reunión a las 9 de la noche a través de Facebook, que a través de aquí vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a alabar su nombre. Amén. Que Dios les bendiga, tengan un muy buen día, bendiciones, saludos a todas sus familias, cuídense y les mandamos un abrazo muy, muy grande. Amén.